¿Alguna vez te has sentido estancada espiritualmente? Como que si oras, lees la Biblia, pero algo simplemente no fluye. Hoy hablaremos de 3 cosas que pueden estar bloqueando la gracia de Dios en tu vida. Así es que prepara tu bebida favorita, porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios está presente en cada paso que das, incluso cuando estás aprendiendo a soltar aquello que bloquea su gracia sobre tu vida. Gracias por estar con nosotras y dejarnos acompañarte. Nos encanta que estés aquí. Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Los Detalles de tu Vida. Diana, ¿cómo estás? Emocionada, feliz y agradecida de estar contigo hoy. Oye, ¿puedes creer que ya estamos llegando casi al final de esta temporada? Ha sido una experiencia, una aventura que he disfrutado muchísimo. Gracias por hacerme parte de este proyecto de tu podcast. Hablábamos fuera del aire. Es tu podcast y puedes hacer lo que tú quieras. Exactamente. Tú lo organizas, tú lo planificas, tú puedes decir lo que quieras. Yo te apoyo. Amigas como ella, ninguna. No, tú dime, yo te hago aquí, yo te hago el fuerte. Bueno, Diana, pues hoy vamos a hablar de algo que estamos tratando de ver cómo le hacemos para hacerlo caber en un episodio. Y si no puede caber en un episodio, pues nos vamos a ir a 2, porque creo que son temas importantes. Estamos hablando sobre la teología aplicada, cómo entender temas profundos, pero en nuestra vida diaria, que sea algo que pueda ser digestible, que podamos verdaderamente vivirlo, cerrar esta brecha que hay entre lo que leemos en la Biblia y lo que vivimos día a día. Y el día de hoy quiero que ayudemos a las mujeres que nos escuchan y a los hombres también. Saludos al 8% de nuestra audiencia. Los hombres, yeah. Sí, gracias por escucharnos. Que queremos ayudarles a identificar cosas que pueden estar bloqueando la gracia de Dios. Ojo, no quiere decir que Dios te deja de amar. No quiere decir que Dios te deja de escuchar, pero sí puede ser que se vuelvan en tu propia vida, en tu propio corazón, algo que bloquea, que no logres distinguir esa presencia de Dios en tu vida. Y muchas veces no es Dios, o sea, definitivamente no es Dios es el que se haya alejado, sino son estos bloqueadores que ponen esta barrera en medio de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y bueno, ellos son el orgullo, la amargura y la idolatría. Ya, lo solté. Ah, de una vez, o sea, pero sin anestesia lo dejaste ir. Dios mío. Bueno, pues ya dijiste, ya mencionaste los 3, pero quiero regresar al punto de que la gracia de Dios en la vida diaria es justamente aquello que activa y es su favor inmerecido. Tenemos que recordar que esa gracia es algo que no merecemos. Es un favor. Es una ayuda, es aquello que no es por nuestras fuerzas, sino solamente que es algo que Dios nos da de manera inmerecida. Eso es la gracia, favor inmerecido. Mencionaste el primero y no sé qué casualidad que me tocó a mí. El orgullo. Y lo digo porque el orgullo viene de muchas maneras, May. El orgullo no siempre es de una manera externa, alguien, o sea, o presumido, porque a veces lo podemos pensar así, una persona, no sé, su manera de ser, su manera de vestir, sino a veces el orgullo viene de maneras bien calladitas, es un enemigo silencioso, es esta actitud que nos dice que yo puedo, ¿no? Pero quiero regresar a Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Importante recordar que mi orgullo crea una distancia. Mi orgullo hace que Dios me resista, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no va a estar, porque por ser santo, por ser perfecto, porque Él es maravillosamente bueno, Él no puede estar cerca de una persona orgullosa que piensa que por sus propios méritos lo tiene todo, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. El orgullo dice, puedo hacerlo sola, no necesito ayuda. Y una vez más, no siempre es verbal, no siempre es externo, a veces son de estas maneras muy calladitas. Muy por sutiles. eso hay que tener cuidado con el orgullo. Es el antievangelio.
porque busca la exaltación personal o la independencia, no la dependencia en Cristo. El orgullo bloquea la enseñanza, el arrepentimiento y la rendición al Señor. Es buscar ser yo el foco de atención, es buscar tener, aunque digo, no, yo lo hago para Dios, no lo hago para la gente, pero si no me lo agradecen, me ofendo, porque el orgullo es muy peligroso. ¿Cómo podemos entonces? ¿Cuáles son la raíz o el problema o la enfermedad es el orgullo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son algunas de esas evidencias que podemos ver de un corazón orgulloso? Número uno. Sí, porque perdón, te interrumpa, puedo estar escuchando a alguien que diga, ay, pues ese yo no lo tengo. Yo soy muy humilde porque también nos enseñaron que ser humilde, yo no sé tu percepción cuál es, pero mía era que una persona humilde era una persona financieramente carente, ¿no? Era muy humilde. Muy humilde, alguien pobre, ¿no? Pero hay personas que son financieramente, a lo mejor no tienen mucha abundancia, pero son bastante orgullosos. O sea, y también puede pasar que una persona que es financieramente estable es una persona muy humilde. Entonces, no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria, no tiene nada que ver con eso, sino es la actitud de tu corazón. Es tu manera de relacionarte con Dios y tu manera de trato hacia los demás. Y una de los síntomas es no pedir ayuda. Es cuando te cuesta admitir que eres débil, es cuando te cuesta admitir que tienes un problema, cuando te cuesta admitir que tienes una lucha, cuando te cuesta admitir tu propia debilidad y te llegas a convencer de que tú puedes sola. Y a veces es en nombre del control, es en nombre de yo puedo, soy una mujer fuerte, luchona, nadie me ayuda. No, yo saqué adelante a mi familia, o sea, muchas veces viene con esta manera de pensar de que yo puedo sola y nos cuesta admitir que necesitamos ayuda. Ayúdame con el siguiente y si nos la podemos llevar así sería fabuloso. Sí, claro. El segundo fruto o la evidencia de ver que hay un corazón orgulloso, que hay orgullo en el corazón, y no quiere decir que toda tu vida sea así, a lo mejor es una área, ¿verdad? Es que te ofendes fácilmente. Reaccionas mal ante la corrección, interpretas todo como un ataque personal. Hablas con alguien y dices, seguramente me estás diciendo porque me estás atacando de esta manera, ¿verdad? Voy a mencionar a mi esposo porque él habla de su testimonio constantemente. Fíjate que todo mundo quien lo conoce, o sea, siempre han creído que es un hombre muy humilde, porque es muy gentil, muy misericordioso, muy noble, muy amable. Pero él mismo confiesa que él batalló mucho con el orgullo. Y parte de sus síntomas era estos, ofenderse y sentir que cualquier cosa que se le decía ya lo estabas atacando personalmente. Y su respuesta cuando argumentábamos en el matrimonio era, entonces es mi culpa, me estás diciendo que es mi culpa. Y yo podía decir algo, no sé, general, ¿verdad? Y él decía, entonces estás diciendo que es mi culpa. Se sienten atacados personalmente y obviamente la corrección es devastadora, ¿verdad? Si quieres corregirlos en algo que hicieron mal, que dijeron mal, que enseñaron mal, que apoyaron mal, si están en liderazgo en la iglesia y los corriges, me voy a ir de la iglesia porque el pastor me quiere controlar. O a veces sin irte, simplemente es que creas distancia, simplemente es que si no te sentiste valorado, pues te desenganchas un poco de las actividades. Pues bueno, ya no voy a participar. O sea, a veces no es tan drástico como para irte, pero sí es crear esta distancia con personas también, y de esa manera se ve también más frecuentemente. Sí, o sea, no eres enseñable, porque para ser enseñable tienes que dar el espacio a ser corregido. Sí. Entonces, un corazón orgulloso no es un corazón enseñable, lo sabe todo. Dios mío, un corazón orgulloso que va junto con lo otro le cuesta pedir perdón. Es un corazón que minimiza los errores cometidos por uno mismo y dice, es que no fue para tanto, es que ¿por qué te ofendes? Esa no fue mi intención, ¿no? O sea, yo no quise ofenderte, pero fue con esta entendimiento, con esta expresión de que pues no aguantas mucho. En realidad no fue lo que yo quise hacer. Es tu culpa, no la mía. Tú porque eres débil, tú porque eres muy sentimental, tú porque no aguantas, tú por lo que sea.
y le cuesta pedir perdón y justifica su conducta en vez de confesarla. Y esto está poderoso porque a veces justificamos lo que hemos hecho en vez de confesar. Y si usted quiere aprender más de eso, en el podcast pasado hablamos de la confesión, la importancia del verdadero arrepentimiento. Sí, sí, sí. Y justifica su conducta en vez de confesarla porque se aferra a tener la razón. Ujú. El corazón orgulloso quiere ganar. Mm. Discute más para ganar que para entender. Y yo era una de esas, Diana. O sea, y por la gracia de Dios, soy muy estudiosa, leo muchos libros. Hay gente que me dice que tengo aconsejadas que me dicen que soy una biblioteca andando. Y lo aprendí de mi suegro. Mi suegro, le mando un saludo y un abrazo. Él era mi biblioteca teológica cuando yo era jovencita, ¿verdad? Iba y le consultaba todo a él, el pastor a Antonio, tu papá, también un hombre muy conocedor, muy estudioso. Yo estudio mucho, leo muchos libros, etcétera, pero bajo el contexto del orgullo de mi corazón, utilizaba eso como una arma para ser yo la que ganara el argumento. Es que yo tengo los pelos de la burra en la mano, decimos en México, ¿verdad? Yo tengo la evidencia. Eso quiere decir que tenía la evidencia en la mano. Sí, gracias por interpretar para los que nos escuchan en España. Y mi interés era ganar el argumento y que mi esposo, sobre todo en el contexto del matrimonio, santificando desde el contexto del matrimonio, que me dijera, sí, tú estás bien y yo estoy mal, ¿verdad? Ese era el deseo de mi corazón orgulloso. Que dijera que yo estaba bien, que yo ganaba, mi punto de vista era el que tenía que estar bien. Y muchas veces como mujeres lo hacemos diciendo, es que es por el bien de los demás, es que es por el bien de los demás. Pero ojo, cuando es más importante ganar, ya no vuelve a ser por el bien de los demás. No puede ser. Los dos conceptos no pueden ocupar el mismo espacio. Un corazón orgulloso compara constantemente, ya sea que se sienta superior o también que se sienta inferior. Ambas son formas de orgullo y hay que poner atención con la comparación. Podemos hablar de qué causa este tipo de comparaciones, es un asunto interno, pero también la cultura en la que vivimos, redes sociales, o sea, vivimos queriendo la casa del otro, la vida de la otra persona y muchas veces en nuestro orgullo nos lleva a vivir en esta comparación, ya sea viendo a otros hacia abajo o a veces sintiéndonos menor que otras personas. Y es una persona que realmente mide su valor por su desempeño. Esta es una que a mí me pega fuerte porque muchos de nosotros fuimos criados para tener un performance, para tener un desempeño, para tener algo que estás haciendo, tus logros, tu apariencia, porque en un mundo tan competitivo y en un mundo, o sea, tienes que estar siempre adelante, ¿no? El problema no es eso, el problema es cuando mides tu valor por tu desempeño, porque entonces sí, en el momento en el que ya no desempeñas, en el que no tienes un logro, te sientes como nada. Yo me acuerdo el único año de mi vida que estuve en un año sabático. Dejé de trabajar después de 11 años en el hospital local. Yo sentía que mi identidad venía de lo que yo hacía, de mi profesión, de mi trabajo. Y créeme que el momento en el que yo dejo ese trabajo, me vino una crisis existencial como tú no te imaginas, porque yo decía, ¿quién es Diana Montiel sin el hospital? ¿Quién es Diana sin el trabajo, sin el radio, sin el trabajo que yo estaba haciendo? Y fue un momento justamente de transformación donde regresé a la verdad de la palabra de Dios, a quién soy yo, pero un corazón orgulloso. Yo me di cuenta que yo tenía orgullo, yo me di cuenta que mi identidad se basaba en que la gente me conociera, en que me ligaran o que me unieran o que a cierta institución. Te validaran. Correcto. Entonces, un corazón orgulloso se mide basado en el desempeño y cuando no lo hay, entonces allí sufres. Entonces, importante reconocer si hay áreas de nuestra vida en las que nos medimos nuestro valor o nuestra identidad por lo que hacemos o por quién nos conocemos. Sí. Muy importante eso y la verdad es que yo creo que a todas nos pasa, Diana. O sea, mi esposo dice, todos tenemos orgullo, es nada más cuestión de saber cuánto. Y creo que lo aprendimos de un autor que se llama Stuart Scott, que tiene un libro buenísimo, también lo voy a poner en las notas. Es un libro chiquititito, pero, oh, Dios mío, te da pack punch, como dice en inglés, ¿verdad? O sea, te da un muy buen entendimiento sobre ese tema. Y un corazón orgulloso controla.
o domina. Se desespera cuando las cosas no salen como quiere. Le cuesta delegar o confiar en otros. Y yo sé que a lo mejor quienes han escuchado estas 6 características o frutos de un corazón orgulloso dicen, espérate tantito, pero a mí me dijeron que yo soy personalidad A. Y todas estas características caben en esto y me dijeron que yo estaba muy bien y que era el líder del mundo y que podía conquistar el mundo así como Pinky Cerebro. Hacemos referencias que a lo mejor nadie entiende fuera de México. Pregúntenos, mándenos mensajes y pregúntenos sobre las referencias. Pero, como tú dijiste, el orgullo es una raíz, es una actitud del corazón, ¿verdad? Independientemente de tu personalidad y cómo Dios te usa, tú puedes ser personalidad A y puedes ser humilde. Correcto. Cuando tu deseo es vivir para agradar a Dios y amar a los demás, cuando realmente estás viviendo para servir a los demás, para agradar a Dios y no para tener una agenda de tu propia satisfacción, en que te validen, en que te reconozcan, en que te digan que tú tienes la razón, en que tú controles y domines. Oye, me tocó ver hace poquitito... Ay, Dios, no lo digo. Bueno, fue en inglés, a lo mejor son diferentes, una ministra, híjole, bueno, rapidito, porque pues ya ni modo, se van a quedar con la duda, dirigiendo su conferencia, ¿verdad? Y ella sentadita adelante, y me sentó adelante, yo me había sentado atrás, pero me trajo para adelante, yo dije, Dios mío, a ver si no me distraigo, y dicho y hecho, ¿verdad? Pues yo coordinadora de eventos, coordinando eventos de iglesia por décadas, y empiezo a verla. Saca el teléfono y escribiendo, ¿verdad? Desde ya el servicio con la alabanza y todo, y ella controlando todo. Y hacía así señales, los que me ven en YouTube me pueden ver con todos mis gestos, hacía la señal a que viniera uno y le hablaba en su oído, pero con todas sus manos estaba haciendo todos los gestos de cómo estaba molesta y enojada. Y en el siguiente momento levantaba sus manos y adoraba a Dios. Y luego en el siguiente momento volvía a sacar el celular y volvía a escribir por texto. Y en el siguiente momento volteaba con el del sonido y le hacía señales de que le subiera el volumen. Y yo decía, y yo con mis ojitos cerrados y así como que no veas, May, no te distraigas, no te distraigas. O sea, los ministros también podemos ser orgullosos. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y yo dije, esta mujer ni está disfrutando lo que tanto trabajó para poner en hacer para esta conferencia. Que la disfrute, hombre, pues ya lo que salió, salió. Y yo no soy mediocre, yo soy bien organizada y me gustan las cosas con excelencia. Pero he aprendido que el control y el dominio no agradan a Dios en ningún escenario. En ningún escenario, aunque lo quieras disfrazar de excelencia para Dios, cuando se trata de que qué van a pensar de mí que no hice esto bien, I'm sorry, pero ya no es excelencia para Dios, ya se trata de ti. Y hay un gozo bien hermoso cuando aprendes a delegar y que tienes gente capaz, competente, que ama la excelencia como tú, que se encarga de los detalles, que puede ayudarte y donde cada quien toma su lugar. Porque al final del día el líder es aquel que desarrolla equipos, aquella persona que empodera, aquella persona que permite que otras personas brillen, que tú no tienes que ser el único foquito brillante, sino que puedes confiar. Entonces una persona que tiene orgullo definitivamente le cuesta delegar y le cuesta confiar, porque ellos no van a hacer las cosas como yo las hago. Está fuerte. Sí. Así es que, ¿qué podemos hacer? Pidámosle a Dios que nos muestre esas áreas donde nos justificamos, nos comparamos, donde vamos a pedir ayuda, donde no delegamos, donde queremos controlar, necesitamos siempre tener la razón. Y abramos la puerta a la humildad, ¿verdad? Porque la humildad es la que, Santiago 4 es donde dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la imagen que siempre pinto, porque la palabra literal resiste quiere decir poner tu mano en la cara y voltearte. Entonces, Dios no te deja de amar y no dejas de ser su hija, pero ¿acaso quieres esa actitud de Dios? Poner la mano en la cara y voltearse, eso es resistir. Pero da gracia a los humildes, se acerca, da poder, da la capacidad de que tú obedezcas en lo que Él te está llamando. Entonces, ¿qué tipo de papá quieres?
¿verdad? Entonces es mejor que voluntariamente, ahora que estamos tan conscientes del orgullo en nuestras vidas, Diana, yo creo que tú y yo lo hacemos sin haberlo hablado antes, ¿verdad? Voluntariamente decimos, Señor, si hay algo de orgullo en mí, muéstramelo, me rindo, voluntariamente vengo y me humillo antes de que tú me humilles por causa de tu gracia y de tu amor, ¿verdad? O sea, prefiero yo presentarme voluntariamente. Hablemos de la segunda parte, del segundo bloqueador de la gracia de Dios, y creo que este es la amargura, y esto lo encontramos en Hebreos 12:15, que dice, miren bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. A veces no leemos el texto como el texto lo dice, ¿verdad? Y pensamos que dejar de alcanzar la gracia de Dios es porque dejé de ir a la iglesia o porque dejé de cualquier otra actividad. Y el texto dice, brotando una raíz de amargura, te estorbe. La amargura no solo, perdón. Dale. La amargura no nada más daña tus emociones, sino que también estorba esa gracia de Dios para con tu vida. El resentimiento que no ha sido resuelto, mira hacia atrás, lo que pasó, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que no me dijeron, en lugar de mirar hacia adelante, hacia lo que Jesús hizo por ti, hacia lo que ya tienes en Él, ¿verdad? Se manifiesta en una rigidez emocional, en una falta de gozo, en dificultad para perdonar. Y bueno, aquí vamos otra vez con las evidencias, el fruto de un corazón amargado, ¿verdad? Otra vez, me gusta la imagen que pones, la amargura es la raíz. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cuál es el fruto de esto? Uno de ellos, uno de estos síntomas, una de esas expresiones, se repite la historia una y otra vez. La persona no puede soltar la narrativa, no puede soltar lo que pasó, cuenta lo que pasó en tonos de dolor, de resentimiento, de injusticia, y es esto donde uno se convierte en tu propio verdugo. Yo aprendí que a lo mejor si May me ofende, ella es responsable de haberme ofendido una vez. Pero cada vez que yo recuerdo, cada vez que yo recuento, cada vez que yo vuelvo a vivir eso, ya no es May, soy yo la que me convierto en mi propio verdugo de lo que ha sucedido. Entonces estoy extendiendo esa ofensa y la vuelvo a vivir y lo vuelvo a contar de esa manera. Entonces yo creo que a veces nosotros aprendemos lamentablemente a conectar solamente a través de nuestra escasez o a través de lo que nos pasó, y por eso la herida se convierte en mi identidad. Ya no solamente sentí resentimiento, sino que ya soy una mujer resentida. Ya no solamente me enojé, sino que ya soy una enojona. O sea, ya convertimos esto en nuestra identidad y allí hay que tener muchísimo cuidado. También interpreta todo desde la sospecha, ¿no? La amargura distorsiona tu percepción. La amargura hace que ya veas peligro donde no lo hay, donde ya veas una traición donde no está, porque tu propia manera de vivir por esa raíz, ¿no? Que va agarrando fuerza, que va creciendo, asumes y piensas, es que lo hizo a propósito, es que me lo volvió a hacer. Te vuelves hipersensible a comentarios, a silencios, a actitudes, todo lo interpretas, todo tiene, según tú, o sea, entiendes por qué una persona te miró como te miró, por qué se cayó cuando se cayó, por qué te dijo lo que te dijo, por qué actuó, y muchas veces nos volvemos hipersensibles con esta situación. Entonces hay que tener cuidado con la amargura y sobre todo con esas raíces, como mencionábamos en la definición, ese resentimiento, algo que no hemos resuelto. Sí. La evidencia de un corazón amargado también exagera los defectos y minimiza las virtudes. Ve lo malo en la persona, pero no lo bueno. Los recuerdos se vuelven selectivos. La amargura cambia tu memoria para que justifiques el resentimiento. Entonces te acuerdas de todo lo malo que esa persona ha hecho y no te recuerdas de nada de sus virtudes, nada. Entonces pones a esa persona en una categoría de malo y ya no logras ver que el ser humano todos tenemos virtudes y defectos, ¿verdad? Pero cuando tenemos un corazón amargado, vivimos en un estado constante de exageración. Y eso es muy, muy triste, porque a veces inclusive la persona ya falleció
y tú sigues hablando de esa persona, te sigue atando, ¿verdad? Lo que te hirió esa persona, que la herida pudo haber sido muy real. Sin embargo, cuando permitiste esta raíz de amargura encajarse en tu corazón, no logras ver ni la obra de Dios en su vida si es que esa persona se arrepintió, o la misericordia por él si la persona no se arrepintió, ¿verdad? Sino que solamente te clavas en estos defectos y en lo que la persona hizo, te vuelves selectivo en cómo recuerdas. También un corazón amargado vive con falta de gozo y con una pesadez, ¿verdad? La amargura consume tu energía, Diana. Observa a una persona amargada, porque es bien fácil verlo en otros, ¿verdad? Es más difícil verlo en mí. 100%. Observa a una persona amargada y siempre está cansada. Siempre está cansada o tiene enfermedades. Porque produce, o sea, la Biblia dice en Proverbios que el corazón entristecido, el corazón acongojado, el corazón cargado, el corazón pesado, seca los huesos. El alma se siente bloqueada, cansada, estancada. Ni siquiera hay una libertad para adorar a Dios. Porque de alguna manera, si eres hija de Dios, hay esta lucecita del Espíritu Santo diciendo, hey, hay una raicita de amargura ahí, y no te hace tener la libertad de adorar a Dios con libertad en los domingos, o en tu casa, o en poner música de alabanza, de adoración. Hay un bloqueo de la gracia de Dios para tu vida. Porque aquí la realidad es que un corazón que adora a Dios no puede estar en resentimiento. Un corazón que tiene devoción al Señor, que tiene fervor al Señor, no puede vivir con esas raíces de amargura. Entonces, una señal de que estoy viviendo en amargura o con raíces de ofensas en mi corazón es que realmente va a bloquear mi adoración al Señor. No va a ser una adoración que yo busco constantemente con el Señor. Otra cosa a lo que hay que tenerle cuidado es al resentimiento silencioso, porque una cosa es aquel que es muy vocal, que dice me ofendieron, que cuenta la historia, porque hay un aspecto vocal del resentimiento, de la amargura, pero hay otro que viene de manera silenciosa, donde no siempre hay gritos, o donde no siempre hay palabras, donde no siempre hay una expresión de la ofensa, sino, como mencionaba hace rato, crea distancia, donde me aparto, ya no tenemos la misma relación, ya me creo distancia, donde ya soy más fría, hay frialdad en la relación, en el trato, en el saludo, donde ya soy indiferente contigo, y está también el retiro emocional, ya donde tu corazón está como que, para que no me vuelvan a herir, ¿no? O sea, como que la defensiva. Te alejas. Entonces, esto es uno, yo creo que de los que desde mi punto de vista hay que tenerle cuidado, que es el resentimiento silencioso, porque el vocal es muy, muy fácil de identificar y de tratar si uno tiene la intención, pero el silencioso, ¿cómo das si no la expresas? Solamente se ve tu cuerpo expresa lo que tu boca no está diciendo, ¿no? Y con tus acciones estás demostrando que hay algo ahí en tu corazón. Sí, y se vuelve inclusive hasta un deseo de venganza, ¿verdad? Deseo de justicia inmediata a mi manera. Si eres vocal dices, pero hay un Dios que todo lo ve. y empiezas inclusive hasta a fantasear cómo Dios va a humillar a esa persona que me lastimó, ¿verdad? Pero he de estar aquí el día que lo vea caminar en el altar y llorar y arrastrarse, ¿verdad? Obviamente porque estoy hablando a la mayoría de mujeres cristianas, entonces lo tenemos que espiritualizar. Lo vemos desde... y hay quienes empiezan a tener deseos de venganza, deseos constantes de saber que sepa lo que me hizo, y aquellos que son silenciosos y que resienten silenciosamente, su venganza es inclusive ni siquiera la ves venir, ¿verdad? Porque como no es verbal, no te dejó saber que te resiente, y de pronto por otro lado te llega el ramalazo, dice mi mamá, ella. Sí. Ya, ¿de dónde vino esto? Bueno, se estaba cocinando, como una olla express, estaba dando, y cuando explota. Y en alguna ocasión contaré cómo fue que me explotó una olla express con frijoles. ¿En la vida real? Sí, en la vida real, pero eso siempre lo uso como ejemplo cuando comparto con las mujeres, justamente que a veces esas emociones, ese resentimiento, esas cosas que no tratamos,
llega un momento en el que por más que tú piensas que está sellado el asunto, no, porque va a salir a la luz. Y a veces no es de la manera más agradable, es cuando tú inesperadamente dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya venía cocinándose de tiempo, porque ningún conflicto de esa magnitud pasó de la noche a la mañana. Sí. Es la raíz de amargura que va creciendo, que nos va estorbando y que en este caso sí nos lleva hasta fantasear la justicia y explotamos, ¿no? Sí, sí, nos volvemos pasivo-agresivas, ¿no? Ujú. La amargura se derrama, no es algo, explota, no es algo que puedes contener, como bien lo dices. Y ya sea que si eres silenciosa te vuelves pasivo-agresiva, o si eres muy extrovertida, muy vocal, tienes reacciones muy exageradas. La raíz de amargura contamina tus relaciones, no nada más con la persona con la que tienes resentimiento, con las demás relaciones también, porque te vuelves sospechosa con las demás relaciones, empiezas a tener menos paciencia con los demás, empiezas a protegerte a ti misma, tienes menos ternura, menos compasión, bloquea la gracia de Dios en general para cualquier otra área de tu vida. Entonces es muy, muy peligroso vivir con esa raíz de resentimiento y de amargura. La gracia fluye cuando perdonamos. El antídoto es el perdón. Y por ahí en las notas voy a poner en uno de los episodios pasados, ya tiene varios episodios anteriores que creo que hablé de esto. El perdón es el antídoto. Y cuando entendemos que parte de perdonar no tiene que ver con que la persona se lo merezca, o que la persona se venga arrastrando pidiéndome perdón, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo decido perdonar porque entiendo el nivel de lo que Jesús me ha perdonado a mí misma. Decido entender que es por mi propio bien, porque no quiero ese bloqueador de la gracia de Dios para mi vida. Quiero que fluya su gracia completamente y parte del requisito es aprender a perdonar y arrancar esa raíz de amargura y de resentimiento. El tercer bloqueador, vamos al tercer bloqueador, es la idolatría. Estamos hablando que la idolatría justamente es amar, es desear o es temer a algo más que a Dios. Eso es la idolatría. Y en la palabra de Dios, Jonás 2:8, encontramos, dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Está fuertísimo esto, ¿eh? Darle la espalda a la misericordia de Dios a causa de nuestra idolatría. Y la idolatría, una vez más, es cuando amamos, deseamos o tememos a algo más que a Dios. Cada vez que un ídolo ocupa el trono de nuestro corazón, la gracia deja de ser el centro. ¿Qué es aquello que está sentado en el trono de tu corazón? ¿Qué es aquello a lo que le has dado el lugar que le pertenece al Señor? Yo creo que es un ejercicio que vale la pena hacer. ¿Qué es aquello a lo que estoy amando? ¿Qué es aquello a lo que estoy deseando o estoy temiendo más que a Dios? Y lo expreso en la manera en la que invierto mi creatividad, mi tiempo, mis deseos, mi imaginación. ¿A qué le estoy dando la prioridad que no sea el Señor? Y vamos a entrar en algunas evidencias, como hemos venido diciendo, de un corazón idólatra. ¿Cuáles son algunas de esas evidencias, May? El corazón idólatra pierde la paz. Si algo te roba el sueño, probablemente se volvió demasiado importante en tu corazón. Por ejemplo, si la aprobación de los demás, viviste algo en la iglesia el domingo y se te queda replaying, ¿verdad? Sonando otra vez y otra vez en tu cabeza y otra vez en tu cabeza, porque a lo mejor estabas buscando aprobación y no la recibiste. Pero ¿por qué me dijo esto? ¿Y por qué no me dijo lo otro? Y todo el día y en la noche no puedes dormir y estás, porque se volvió algo demasiado importante. También el corazón idólatra reacciona exageradamente cuando ese algo por lo que vives es amenazado. Por ejemplo, si vivo para ser aprobada por los demás, si vivo para tener éxito, si vivo para casarme o idolatro a mis hijos o el dinero o inclusive la comodidad, Diana. La comodidad se puede volver un ídolo. Organizo toda mi vida para que mi vida esté cómoda y la llamo paz, ¿verdad? Pero no, que nadie me robe mi paz. ¿Sabes que cuando Dios te llama a obedecer, muchas veces te llama a cosas incómodas? Incómodas. Entonces reaccionamos muy exageradamente
cuando ese ídolo es amenazado, ya sea que reacciono con ataques de ira, de ansiedad, de desesperación. Los ídolos, cuando siento que voy a perder eso que más atesoro, me generan estas emociones intensas. Y no tienen que ser en forma extrovertida, también pueden ser en forma muy implosiva. Silenciosas. Otra manera, otro síntoma de un corazón donde se ha permitido la idolatría como un bloqueador de la gracia de Dios es cuando de manera consciente o inconsciente tenemos este diálogo interno de ¿sería feliz si? Mm, Y imagínese cualquier escenario, ¿no? No puedo vivir sin, mm, nunca podría soportar perder tal cosa. Y eso es este diálogo que muestra que de muchas maneras abre a la realidad del corazón de que tenemos ídolos. El buscar algo que a lo mejor no tenemos o el tratar de proteger demasiado algo que ya tenemos y que se ha convertido en un ídolo que ahora está ocupando el trono de nuestro corazón. sí, sí. Evidencia de un corazón que idolatra, desobedece a Dios para obtener esa cosa que está idolatrando o para no perderla. Mm. Entonces comprometemos nuestras convicciones con tal de no perder eso que se ha vuelto un ídolo en mi corazón. Si estoy idolatrando a mi novio y soy soltera, con tal de no perderlo, ¿verdad? Porque es el amor de mi vida y no puedo vivir sin él, y si lo perdiera voy a morirme, y entonces comprometo mis convicciones y empiezo a tener relaciones sexuales con él. Mm. Y empiezo a cruzar, a dejar de ir a la iglesia porque él no quiere ir a la iglesia. Y ojo, no digo que dejar de ir a la iglesia te haga menos cristiana o más cristiana, pero es importante ser parte de la familia de Dios. Empiezo a moldear toda mi vida y empiezo a convertirme en exactamente lo que ese novio quiere. Y no porque el novio, la persona en sí sea el ídolo, es como yo lo estoy interpretando en mi corazón. Él se vuelve una prioridad en mi vida y empiezo a vivir para Él y dejo de vivir para mi Dios, para mi Jesucristo. Entonces comprometo convicciones, miento, manipulo, oculto, controlo, evado con tal de tener aquello que más deseo. Lo vemos muy claramente en las adicciones. Creo firmemente que las adicciones es una manera de idolatrar en el corazón. Sí es una enfermedad, sí hay muchos aspectos que influyen, sí es algo complejo, pero a la raíz del corazón hay una forma de idolatría. Necesito esto para estar feliz. Y después lo odio porque los ídolos siempre van a mostrar su cara y siempre van a demostrarnos que no son Dios, que no son suficientes. También un corazón que idolatra empieza a organizar su tiempo, su dinero, su energía, su vida alrededor de eso y que idolatramos. Nuestras agendas y nuestras prioridades demuestran aquello por lo que estamos viviendo. Si toda tu agenda y todo tu tiempo, tu dinero, tu prioridad, tu vida, tu trabajo, tu familia gira alrededor de vivir para amar a Dios y amar a los demás, entonces estás adorando a tu verdadero Dios. Está fuerte eso. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que alguien me dijo, tu chequera, tu balance, tu cuenta bancaria va a demostrar quién es tu Dios realmente. Y fue un ejercicio para mí muy personal de realmente revisar qué tanto gastaba yo en mis cafés, en mis compras, en yo, mi ropa, mis zapatos. O sea, Diana. Y realmente no era proporcional a lo que yo tenía que darle al Señor, que tenía que dar en otros asuntos, incluso de la familia. Y entonces eso es un buen ejercicio. ¿Qué te dice tu cuenta bancaria? ¿Dónde estás invirtiendo tus recursos? ¿Qué te dice tu agenda? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué te está diciendo tus prioridades? ¿Dónde estás invirtiendo tu creatividad y lo mejor de tu día? Entonces, y si hay algo que no está, si hay algo que está tomando el lugar que le corresponde al Señor, hay que hacer algo al respecto. Sí. Tu identidad se amarra en ese algo. Esto es otra evidencia de un corazón que tiene algún tipo de idolatría. Si lo pierdes, sientes que pierdes tu valor. Si mis hijos, por ejemplo, si mis hijos me fallan, yo fallo, ¿no? Cuando idolatro a mis hijos, puedo llegar a idolatrar a mis hijos, y en otro episodio mencioné mi testimonio personal. O si no soy exitosa en mi trabajo, no valgo nada.
O si no, si mi esposo comete adulterio, entonces soy una esposa terrible, no funcioné como esposa, porque idolatré mi relación matrimonial o idolatré a mi marido, ¿verdad? Entonces mi identidad se amarra a ese ídolo, a eso que estoy amando más que cualquier otra cosa. Y cuando eso falla, entonces yo dejo de existir como persona. Eso es una evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Yo sé que no podemos ser exhaustivos, ya se nos acaba el tiempo, pero por lo menos hablemos de 3 beneficios. Si te has identificado con algunos de estos bloqueadores de la gracia, no tienes por qué quedarte ahí, no tienes por qué vivir con esa gracia con esas cosas bloqueando la gracia de Dios para tu vida, porque es importante reconocer, tenemos que empezar por al menos tener este reconocimiento de que estamos luchando contra eso, de que estamos batallando con eso. Y creo que hay 3 beneficios importantes. Número 1, nos puede traer mayor sensibilidad espiritual. Vamos a aprender a reconocer cuando nuestro corazón está resistiendo la gracia de Dios, porque a veces creemos que es Dios el que no nos está contestando. Y no entendemos que son estas raíces en nuestro corazón que están bloqueando la gracia de Dios. Entonces, al tener esta mayor sensibilidad, podemos decidir ser humildes, arrepentirnos, ser más receptivos y recibir la gracia de Dios para nuestra vida. Sí, otro beneficio es experimentar relaciones restauradas, porque la amargura y el orgullo destruyen relaciones, la amargura y el orgullo destruyen conexiones, pero cuando entendemos estos bloqueos, aprendemos a vivir en reconciliación y en gracia hacia los demás, esperamos lo mejor de las personas, no interpreto todo como un ataque, me lleva a tener relaciones más disfrutables, ¿no? En esta vida, porque no solamente es ser salvo, sino es también disfrutar de las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, ese es otro beneficio. Sí, y el tercer beneficio es que nos lleva a una renovación interior y una libertad, ¿verdad? La idolatría esclaviza, te vuelves esclavo de ese ídolo. Pero cuando la gracia de Dios fluye, empezamos a descansar, empezamos a vivir con mayor contentamiento, con confianza en Dios, descansando en su soberanía. Es algo delicioso. Y cuando lo empiezas a experimentar, dices, wow, quiero más de esto. Sí. Y entonces empiezas a ser mucho más consciente de decir, no quiero bloquear la gracia de Dios, ni con orgullo, ni con amargura, ni con idolatría. Y te vuelves mucho más proactiva en estar rindiendo esas áreas de tu vida porque quieres disfrutar esta renovación interior, esta libertad, este gozo de yo deleitarme en Dios y Dios deleitarse en mí. Es algo hermoso, hermoso. Así es que si te identificaste con algunas de estas 3 áreas, orgullo, amargura o idolatría, por favor no te vayas de este episodio condenándote o diciéndote por mi culpa, por mi gran culpa, porque precisamente Dios quiere derramar su gracia, pero Él quiere que tú decidas, ¿verdad? Caminar lejos de estos bloqueadores, de derribar estos bloqueadores en tu corazón. Y sí, necesitamos humildad para reconocerlo, pero Él da esa gracia, la humildad decide. La humildad es una decisión. Muchas de las cosas de la Biblia son decisiones y a veces creemos que son emociones o que vienen por arte de magia. Tú puedes decidir venir delante de Dios y decir, Señor, me arrepiento, muéstrame, enséñame. La temporada que entra vamos a hablar mucho más de los cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Pero por ahora te dejo con esto. Él quiere derramar su gracia sobre ti. Decide hoy renunciar a esos bloqueadores de gracia sobre tu vida. Nos vemos hasta la próxima, Diana. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.